a empezar. La culpa de todo la tiene Marc Baldó, ya lo sabemos, pero vamos a comenzar y afrontar la tarde que tenemos por delante. Tenemos el gusto de tener entre nosotros a Víctor Bello, procede de las Islas Afortunadas, nunca mejor dicho, y ha sido durante muchos años archivero municipal en San Bartolomé de Tirajana y actualmente ha decidido dar el salto y dedicarse a ser freelance en el mundo de los archivos. Hoy está aquí principalmente por su estudio y publicación titulada Poder y Archivos en la Administración Local de Canarias, siglos XV a XXI, y por ello consideramos que era una persona o un referente a estar en este tipo de congresos, en la imbricación entre poder y archivos, que es el leitmotiv de este de este congreso. Sin más, cedo la palabra a Víctor. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Siento la hora, pero el programa obliga. Es una mala hora para dar una conferencia más sobre archivos y la relación con el poder, que no es un tema sencillo, sino más bien arduo, pero intentaré hacerlo lo más ligero posible. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la Asociación de Archiveros de Valencia y a la OIN el haberme invitado a participar en estas jornadas. Hablar de poder y archivos en la historia de España es un tema lo suficientemente extenso y dificultoso a la hora de expresar todas las motivaciones que puede haber en esa relación, en ese vínculo que se establece entre el poder y los archivos a lo largo de la historia, como para resumirlo en una hora. Por eso yo no voy a hablar ni de legislación, ni de obligaciones normativas, ni nada por el estilo, sino que lo que pretendo esbozar es un modelo de comportamiento en el vínculo que se establece entre el poder y los archivos a lo largo de la historia, a partir del estudio de diversos ejemplos que me llevan a pensar que hay una serie de patrones repetitivos, con lo cual iremos intentando vislumbrar cuáles son las motivaciones que tiene el poder para que existan archivos o no existan determinados archivos, ¿vale? Como era un tema muy largo, lo he subtitulado Estudio desde el lado oscuro, porque principalmente voy a hacer hincapié en la destrucción de documentos y en el reverso de las políticas archivísticas diseñadas a lo largo de la historia, que ha sido procurar que no haya evidencias, en muchos casos, de determinadas actuaciones, siempre desde la perspectiva del poder. A ver, esto me parpadea aquí. Es un estudio personal lo que estoy llevando a cabo, por lo tanto no está finalizado, voy poco a poco avanzando. En un primer momento me centré en Canarias, en los ejemplos de Canarias para realizar mi tesis doctoral, y ahora poco a poco voy ampliando con ejemplos a nivel nacional y luego, pues, si se puede, con participación de otros investigadores, también incluso a nivel internacional. Para esto yo esbocé una hipótesis de partida que dice que los archivos, tal cual los llegamos a conocer la ciudadanía, los investigadores en general, pasan por unas fases, unos procesos de construcción a los cuales hay que restarle siempre unos procesos de destrucción. Sin duda, en este caso me refiero a los archivos de las administraciones públicas, que hay que partir de la base que son una construcción del poder, una construcción del poder y para el poder, para uso exclusivo del poder, aunque con el transcurso del tiempo la ciudadanía pueda hacer uso de ellos. ¿Y de qué tipo de poder estamos hablando? Pues fundamentalmente del poder que crea sistemas de gobierno. En el caso de España, los sistemas de gobierno, aunque tenga variantes, podemos establecer tres tipos genéricos, que sería el de la monarquía absoluta, el poder real, de la monarquía absoluta que se da durante la etapa moderna, luego también un sistema de gobierno dictatorial y también un sistema de gobierno democrático como el que tenemos actualmente. Cuando profundizamos en la forma de actuar con respecto a los archivos de estos diferentes tipos de poder, de estos sistemas de gobierno, vemos que tampoco hay muchas diferencias entre unos y otros. Es verdad que con la democracia tenemos más acceso a información, pero ni siquiera es toda la que necesitamos, ¿verdad? Y este poder al que me refiero lo podemos calificar de dos tipos, fundamentalmente. Uno legítimo, que es el poder por el cual el titular tiene derecho a dar órdenes
o así lo creen sus subordinados, y otro coercitivo, mediante el cual el poder sanciona todo acto que vaya en contra de sus prerrogativas y de su sistema de gobierno. En definitiva, se trata de diferenciar entre un poder sobre la ciudadanía en este caso, como es en el caso del absolutismo monárquico o de las dictaduras, o un poder de mandar, de ordenar, que es en el caso de las democracias, que dura un mandato determinado, como bien saben. Aunque, como decía, a veces se confunden unos con otros. Y la repercusión que tiene estos tipos de poderes en los archivos parte de la política archivística que ellos van a diseñar según su conveniencia. Evidentemente, aunque el concepto de política archivística que manejamos es muy reciente, pero todos los sistemas de poder han tratado de planificar alguna política con respecto a los archivos. Una política que, en líneas generales, si analizamos las que se dan, por ejemplo, a partir de los Reyes Católicos, llevan en consonancia la creación de documentos y el archivo de los documentos. Sin embargo, con la evolución histórica y, sobre todo, a partir de la democracia, la legislación que atañe a la política archivística se ha distanciado tanto la parte administrativa como la parte de archivo. Tanto es así que, si analizamos toda la evolución legislativa, por ejemplo, de la administración local en España, vemos cómo esa legislación ha ido perdiendo todo el carácter que le concedía a los archivos de que debían estar inventariados en la etapa moderna, incluirse en el arca junto con un inventario, o en el siglo XIX que se ordenan a los secretarios que hagan inventario. Sin embargo, cuando llegamos a toda la legislación democrática, vemos que eso se pierde. Hablan de acceso a la información, pero en ningún caso la legislación administrativa dice quién es el responsable de organizar esa documentación y mucho menos cómo se debe hacer. Y ahí tenemos que recurrir ya a las leyes de archivos, que son las que van trazando un poco más cómo debe desarrollarse la política archivística. Otra cuestión que tenemos que tener también en cuenta a la hora de analizar el vínculo entre el poder y los archivos es que todo tipo de poder es patrimonialista, es decir, se quieren apropiar de todo lo que sea apropiable, y evidentemente la información y los archivos es un elemento fundamental tanto para la consecución del poder como para mantenerlo. A ver, para no ir... A ver, me he perdido yo solo. Bien, vamos a pasar a comenzar a hablar de los archivos como construcción del poder y ese reverso que tienen, que es la destrucción de los documentos. Como decía, siempre mediatizadas por los intereses del poder, y podemos establecer que existen a lo largo de la historia 3 procesos de construcción que se repiten de forma consecutiva, y también 3 procesos de destrucción que dan lugar a los archivos tal cual los conocemos hoy en día. En primer lugar, la primera construcción que podemos atribuir a los archivos es el archivo como construcción política, como decía al principio. Evidentemente, tanto desde la Edad Media, a partir sobre todo de Alfonso X el Sabio, y en toda la legislación posterior, se exige que todo se quede recogido por escrito. Los sistemas burocráticos que se implantan en la Administración española, fundamentalmente a partir de la unión de las 2 coronas, exigen el desarrollo de documentos, que todo quede recogido por escrito, y además que eso se archive. Y se hace así porque los documentos, en estos casos, y tanto antes como ahora, sirven para otorgar poder, como es el caso de los nombramientos de gobernadores, los ministros o los concejales en la actualidad, y también para coartarlo. Ejemplo de esto tenemos el juramento que el rey de la Corona de Aragón debía hacer para, antes de tomar posesión de su cargo como rey, debía jurar que iba a mantener las relaciones políticas entre Cataluña y Aragón y mantener los fueros y los privilegios que le habían concedido reyes anteriores. Esto lo encontramos también en sistemas políticos feudales, lo encontramos en sistemas políticos de señorío, como es en el caso de las Islas Canarias, en las que en las islas de señorío, siempre que un señor, un marqués, como era el caso de Lanzarote, por ejemplo, tomaba posesión del marquesado, debía jurar que iba a mantener los privilegios concedidos al concejo y a la población por parte de los precedentes. Además, en este contexto del archivo como construcción política, los documentos son garantía de estatus económico. También cuando comienzan a desarrollarse las políticas archivísticas con los Reyes Católicos, se ha recuperado ya en el Renacimiento la idea de propiedad privada, con lo cual toda concesión, toda compraventa queda registrada por escrito, y
lo que ostenta tanto un ciudadano como la monarquía en su lucha con los diferentes señores está recogido por escrito y significa un poder económico. También son, como decía, testimonios de privilegios y poderes obtenidos. Representan al poder supremo, los documentos. Todos saben que ningún rey se desplazó durante la etapa moderna de América, a Canarias tampoco, pero existe un sistema de rituales muy curioso mediante el cual se reverencia el documento como si estuviesen delante del propio rey. Por ejemplo, cuando, por poner el ejemplo más cercano que tengo, en Lanzarote, en 1618, se presenta un gobernador ante el concejo para hablar de su derecho como gobernador y presentar su nombramiento, todos los regidores del concejo, incluido el alcalde, colocan el documento sobre su cabeza en señal de acatamiento, con lo cual ya nos está derivando eso hacia una estructura de poder. El gobernador está por encima de las decisiones del concejo, el gobernador porque ha sido nombrado por el marqués. Pero cuando días después se presenta al sargento mayor, que era un cargo nombrado por el rey, en este caso por Felipe III, también se tiene que poner el documento sobre la cabeza el propio gobernador, con lo cual esa reverencia al documento firmado por el rey nos está transmitiendo esa estructura piramidal en que en la cabeza está el rey, después el señor y, por último, el concejo en la toma de decisiones. Y además, por supuesto, los documentos son prueba en el abuso de poder. En la etapa moderna teníamos los juicios de residencia, que se hacían tanto a los cargos políticos como a los funcionariales para saber si su actuación había sido acorde a la ley y, además de entrevistarse con determinadas personas del pueblo, también se exigía la consulta del archivo y ver si lo que se había registrado en los documentos estaba acorde a lo que mandaban los reyes. Todo esto, por tanto, obliga a crear archivos y a conservarlos para que de esta manera la corona pueda controlar todo lo que se hacía políticamente y económicamente en los diferentes concejos que estaban diseminados tanto por el territorio peninsular, en las islas e incluso en América. Porque los archivos, evidentemente, son los aglutinadores de esta información y los que proveen al poder del conocimiento necesario para controlarlo todo. La segunda construcción del archivo, una vez que se ha decidido que todo sea recogido por escrito y se obliga así y se reitera la norma de que todo quede recogido por escrito, es el diseño de políticas archivísticas. Seguramente se podrían establecer muchos matices en estas tres que he creado yo para esta clasificación, que se basan en los poderes de los que hablaba al principio, una política archivística absolutista, en la que el rey es el que la diseña, la corona es la que la diseña, una totalitaria y una política archivística democrática. La primera de ellas, por establecer un marco cronológico, utilizo como referencia la unión de las dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que es cuando hay un auge de los archivos y también del diseño de una legislación que obliga al mantenimiento de los archivos, creación y mantenimiento. Las referencias legislativas más conocidas son las pragmáticas de 1500 y 1501 de los Reyes Católicos, aunque yo me voy unos años atrás, a 1496, cuando se concede el fuero a Gran Canaria por parte de los Reyes Católicos. Creo que este documento es importante porque lo que se hace en Canarias, con la conquista y la anexión de las islas, es un planteamiento inicial, una especie de ensayo de lo que posteriormente se va a hacer en América. Con lo cual, aquí empieza a haber una legislación acumulativa de todo el desarrollo que tendrán la génesis de documentos y los archivos posteriormente. Durante este periodo, en el que se consolidan grandes archivos, la legislación va en aumento según se suceden los diversos reyes y la finalidad fundamental de esta política es controlar a los poderes subordinados y al pueblo. En este contexto, el documento es aval de los derechos de la corona y se pretende que los archivos sean de uso exclusivo de la misma. Quien decide la concesión o denegación del acceso y la obtención de copias es la corona fundamentalmente. La política archivística, por tanto, en este caso es una cuestión de Estado. No se puede distinguir la política archivística de la política en sí, de la política económica y de la política social que desarrolla la corona. Y en este contexto es donde se crean grandes archivos, como es el caso del General de Simancas o posteriormente el Archivo General de Indias. La política totalitaria, el periodo cronológico en el que lo inserto,
va de 1835, cuando se consolida la creación de los ayuntamientos modernos, después de la caída de Fernando VII, hasta 1978. No considero, en este caso, la Segunda República, porque fue un periodo muy breve que tampoco tuvo una gran influencia sobre el diseño de políticas archivísticas. Y en este caso es el Gobierno central quien marca las directrices sobre los archivos, como bien saben, y la finalidad de los documentos es básicamente administrativa, igual que en el periodo anterior, pero comienza a ser considerado como fuente para estudiar el pasado, siempre condicionado el acceso a los intereses del Gobierno. Hay determinadas órdenes mediante las cuales quien quiera acceder a un archivo para hacer cualquier tipo de investigación tiene que especificar cuál es y tiene que obtener un permiso del Estado para poder consultar. Y la pretensión fundamental, evidentemente, es con el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, la creación de la historia nacional. Y también en el seno de esta política totalitaria es cuando se produce la incautación de archivos que todos conocen a raíz del golpe del 36 y el desarrollo del franquismo. Y, finalmente, una política archivística... perdón, que me he ido... para atrás. Una política archivística democrática, que es la que se iniciaría con la Constitución de 1978 y que se desarrolla hasta la actualidad. La característica más importante de este tipo de política archivística es la descentralización. Si hasta este momento la política era una cuestión de Estado, todo iba derivado desde el Estado central, con el desarrollo sobre todo de las autonomías, la legislación se diversifica, ya hay una ley estatal, bueno, en el caso de los archivos no tenemos todavía una ley estatal, son las comunidades las que desarrollan sus archivos, después, por ejemplo, las administraciones locales desarrollan sus reglamentos, con lo cual hay una diversificación de legislación que no tiene una consonancia en muchos casos entre sí, y eso ha llevado a que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se le presta atención a una o a otra, porque necesitan un nexo común y sobre todo una obligatoriedad de cumplimiento. En su base teórica se rige por el acceso a la información y la transparencia, como ya promulgaba el artículo 105 de la Constitución, pero, como todos bien saben, sus preceptos no se cumplen con garantías. Y en este caso es cuando se crean fundamentalmente los archivos regionales y locales que aún hoy día son bastante precarios en cuanto al tratamiento documental y al acceso a la información. Y luego tenemos una tercera construcción en la que no voy a meterme mucho porque Antonio después va a hablar de todas estas cuestiones, que es característica de los sistemas políticos represores. En este caso también hay archivos de creación, como son los archivos administrativos, pero también hay archivos de creación para la represión, como bien saben, los archivos de todas las policías de los sistemas dictatoriales, y también se produce un fenómeno de incautación de archivos porque interesa tanto saber lo que la oposición conoce sobre el Gobierno como conocer lo que está haciendo la oposición. Y a partir de la incautación de estos documentos es cuando se comienzan a depurar responsabilidades. Como decía, no profundizo porque Antonio me imagino que lo hará en mayor extensión. Y como reverso a este proceso de construcción, a estos tres procesos de construcción del archivo, tenemos otros tantos de destrucción. El primero de ellos es el incumplimiento de las políticas archivísticas. Evidentemente, una política archivística diseñada por el Estado o por la Corona es subjetiva, como todo diseño desde el poder, y encuentra opositores. Lo que ocurre en este caso es que quienes están en la cúspide del poder intentan que la política se cumpla a rajatabla y de forma fiel a como ellos mandan, pero quienes están debajo quieren mitigar la capacidad de control que se pueda ejercer sobre ellos. Y aquí es donde entra en juego la manipulación de documentos, fundamentalmente por intereses económicos y también por apropiación del poder. Todos conocen los casos del siglo XIX que, con el desarrollo del caciquismo a partir de la restauración monárquica, arden muchísimos ayuntamientos en toda España. En Canarias, por ejemplo, en la isla de La Palma, ardieron todos los archivos municipales. En Lanzarote cuentan un caso con mucho detalle los testigos. En el municipio de Aría, por la noche, la casa del alcalde empiezan a oler a combustible. El archivo estaba en casa del alcalde y le habían metido fuego los opositores, con lo cual estaban destruyendo tanto las pruebas de los pucherazos políticos como también, en muchos casos, las posesiones de propiedades, como así ocurrió que
los caciques se fueron apropiando de todos los terrenos que no podían los propietarios auténticos demostrar que era de ellos. Las normas suelen ser reiteradas una y otra vez, pero el incumplimiento se produce de forma continua, no solo en el siglo XIX, sino ya desde el siglo XV. Hay multitud de ocasiones en las que los reyes se dirigen a los concejos ordenando que tengan el archivo organizado, porque saben que cuando van los jueces de residencia, por ejemplo, no encuentran material con el que contrastar las entrevistas que han realizado con los ciudadanos y las quejas que tienen de los ciudadanos sobre la actuación de gobernadores o de regidores y de concejales. La segunda destrucción es la que más conocemos todos hoy en día, que es el abandono de los archivos. A pesar de que la Constitución española hablaba del acceso a la información a los archivos como un mandato constitucional, ¿de qué manera se puede acceder a la información si la mayoría de los archivos están desorganizados? Aunque tenemos cada vez más legislación sobre archivos, es curioso que cada vez los archivos se encuentran en peor situación. Ahora parece que poco a poco algunos, sobre todo en el caso de los municipales, se van implantando algunos procedimientos de gestión. Con la administración electrónica parece que algunos también están intentando desarrollar todos los archivos que tienen en papel, de gestionarlos, de organizarlos, incluso de digitalizarlos, pero aún así la situación, de forma generalizada, suele ser muy precaria. En Canarias, por ejemplo, solo el 48% de los archivos municipales, de los ayuntamientos tienen un archivo municipal organizado, y eso no significa que al frente de esos archivos haya técnicos. Generalmente hay auxiliares que con el apoyo de cursos y demás se van formando para poder hacer algún trabajo en esos archivos. Otro gran problema son las plantillas. En la mayoría de los municipios, como pasa también aquí en Oropesa, hay una persona que se tiene que encargar de transferencias, préstamos, descripción, digitalización, y además ahora le piden que se involucren en la administración electrónica. Con lo cual, si el archivo no está desorganizado, sí que está infravalorado e infradotado, y de esa manera, pues, la política archivística que se debería desarrollar es imposible que se lleve a cabo. Así que, a pesar de que tenemos una gran ley de transparencia, ¿cómo vamos a tener transparencia si no se sabe ni dónde está la información que se debe ofrecer a los ciudadanos? Aunque no vamos a entrar en el debate de si la información que los archivos públicos arrojan es la información verdadera, si es un conocimiento verdadero de cómo se están produciendo los hechos en una determinada localidad, pero sí que es la información que de mayor acceso o de más fácil accesibilidad. Y además, la ley de transparencia, como bien saben, ha venido a entorpecer un poco el acceso a la información. Lo que antes hacían muchos ciudadanos, de ir a un archivo y pedir copia del expediente de su casa, por ejemplo, ahora hay casos, no solo tienen que presentar una solicitud en el registro de entrada, sino que también se pretende algunas veces que se haga un informe, incluso por parte de los servicios jurídicos, para ver si le corresponde el acceso o no a esa persona. Con lo cual, la ley de transparencia a veces lo que hace es dificultar en gran medida lo que pretendía la Constitución de 1978. Lo que está claro es que hay una fórmula muy sencilla que se debería aplicar en toda la Administración española, y es que si hay una mayor gestión documental de lo que está viendo ahora mismo, eso supondrá un mayor acceso. Evidentemente, un mayor acceso a la información significará mayor transparencia, y si hay mayor transparencia habrá menos corrupción. El corolario que extraemos de esto es que si hay una mayor gestión documental, probablemente haya menos corrupción de la que estamos viendo actualmente en la prensa. Y la tercera destrucción, pues, va en consonancia con lo que acabo de decir, con la corrupción y la destrucción que están acabando con mucha información y con los archivos. Una cuestión que no es nada nueva, está presente a lo largo de la historia. Ya en Roma se destruían archivos a los que apoyaban a determinado senador, sobre todo las deudas que podía haber en los tabularios se destruían. Catilina, cuando quiere hacerse con el poder y se rebela contra el Senado, promete destruir todos los archivos en los que se encuentran las deudas de los que le apoyen, y eso lo podemos ir viendo una y otra vez a lo largo de toda la historia. Ahora mismo, pues, lo vemos continuamente en prensa. No solo la destrucción en sí del archivo, sino también que al archivo muchas veces llegan
documentos que han sido manipulados en el propio trámite, en el propio procedimiento, ¿no?, que tienen que hacer, por ejemplo, para un concurso de obra. Ya se sabe que hay una actuación anterior que no queda registrada por escrito para que se adjudique a una determinada persona, con lo cual estamos archivando una documentación que no es un reflejo de la realidad, sino que es un reflejo intencionado de lo que quieren que sepamos. La obra se ha adjudicado a fulanito, pero todas las conversaciones que ha habido por detrás para que el concurso sea manipulado, no tenemos un conocimiento expreso de lo que ha sucedido. Quizá uno de los grandes cambios más significativos que yo he encontrado al estudiar estos casos es que en el siglo XV, por ejemplo, era muy común, en el siglo XVI y en los posteriores, evidentemente, era muy común que los documentos fuesen manipulados una vez incluso que eran archivados. Por ejemplo, hay libros de repartimientos de tierras cuando una población se creaba una villa a partir del proceso de conquista de los cristianos contra el Islam. Cuando se crea una villa, se reparten tierras y todo eso tiene que quedar registrado en unos libros. Así ocurre también en los territorios que se conquistan, como Canarias o América. Esos libros de repartimiento era muy común que cuando llegaba algún amigo o algún familiar del que había hecho el reparto, le quitaba las tierras a algún poseedor original para dársela al que acababa de llegar. Entonces lo que hacían en el libro era tachar el nombre del anterior y anotar el nuevo. Eso está dejando un rastro de la manipulación que podemos comprobar, se puede constatar de forma fehaciente. ¿Qué ocurre? Que tal y como están llegando muchos documentos a los archivos con el concurso y el trámite amañado, es mucho más difícil de detectar ese hecho corrupto. Es lo que yo llamo que a veces tenemos que prestar más al no archivo, o sea, a lo que no archiva o a lo que sabemos que está archivado de una forma intencionada, que a lo que tenemos en sí, en el archivo, como puede ser un acta de pleno que es pública, le prestamos mucha atención en los municipios, pero al fin y al cabo hay muchas grabaciones y hay una mayor dificultad para manipular de forma intencionada esa información. Y en esto, como decía, se vincula pues toda la corrupción que ha habido a lo largo de la historia y que tenemos también hoy en día. Hace poco ardió el archivo de los Palacios en Sevilla, seguro que recuerdan la noticia de prensa. Ardió precisamente el área donde estaba toda la documentación económica. Luego, a partir de ahí, comenzaron a decir que si estaban investigando al alcalde por tema de malversación de fondos. La casualidad quiso que ardiera esa documentación. Hay casualidades, ¿no?, también en la vida. Y eso... Exactamente. Y arden muchas cosas de forma casual últimamente y desaparecen. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para cuando doy conferencias en foros diferentes a esto, o sea, con no profesionales, sino ciudadanía en general, que me invitan a alguna asociación de cualquier cosa a dar una conferencia, y siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que se repiten los hechos constantemente. Normalmente, como trabajo en Canarias, las conferencias las doy en Canarias, pongo los ejemplos de Canarias, y en el siglo XV el gobernador de Tenerife, Alonso de Lugo, manipula estos libros de actas que les contaba anteriormente y él tacha los nombres de las personas a los que le había concedido tierras para poner el nuevo nombre, le quitaba la cédula de propiedad al antiguo propietario y se la daba al nuevo, con lo cual, pero quedaba ese registro. Hace poco, también hace un par de años, salió en prensa que en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, la capital de la isla de Lanzarote, le pidieron a la secretaria, que era, doy un paso atrás, Alonso de Lugo, cuando manipuló los libros, no quería que se entregaran al juez de residencia, al nuevo gobernador, que tenía que hacerle un juicio para comprobar si todo estaba hecho acorde a la ley. Entonces, él lo que hizo fue destituir al escribano, darle una paliza y robarle los libros. Fue siglo XVI, bueno, puede ser una práctica muy habitual entre el poder con los funcionarios. Pero si nos vamos al año 2014, creo que fue, en Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, la jueza que llama a la secretaria, que es interina, y le dice, oye, controla este expediente porque te lo voy a pedir en breve, que estamos haciendo una investigación. Dicen, pues vale, yo lo guardo en el armario y lo pongo bajo llave. Acto seguido se presenta el alcalde en la secretaría y le dice, oye, déjame tal expediente, quiero consultar. No, me ha ordenado la jueza que lo custodie bajo llave porque lo va a pedir en breve. Entonces, como era interina, era una abogada del ayuntamiento, el alcalde la destituyó. Al día siguiente las cámaras estaban desconectadas, el armario de la secretaría estaba forzado y el expediente no estaba. Entonces la jueza, evidentemente, le dijo al alcalde, oiga, ¿qué ha pasado? No, lo tengo yo, que no me fiaba mucho de lo que iba a hacer la secretaria y por seguridad lo custodié yo. Dice, vale, pues entréguemelo.
Se lo entrega y la jueza ve que faltan documentos. Y le dice, pero, oiga, aquí faltan documentos. Y dice, es que lo fotocopiamos para tener más de una copia y así asegurarnos que usted iba a tener toda la información. Y es probable que algún documento se lo tragara a la fotocopiadora. Vemos que en el siglo XVI y en el siglo XXI la actuación es la misma. Intentar manipular y, además, acabar con la evidencia. Esto me llevó a plantearme si existe corrupción y qué tipo de corrupción puede existir vinculada a los archivos. No, en la Administración ya lo sabemos, pero ¿de qué manera repercute la corrupción en los archivos? Yo creo que hay dos tipos de corrupciones que afectan a los documentos y a la gestión de documentos y a la desaparición, sobre todo de documentos. La primera es la corrupción política y funcionarial, que estamos viendo día tras día en la prensa, pero yo creo que también hay una corrupción que podemos llamar corrupción archivística, que es el incumplimiento de todas las normas que tienen que ver con la gestión de los archivos. Lo que ocurre con este tipo de corrupción es que es clasificada como la podemos clasificar como una corrupción blanca, que es aquella que no es denunciada por nadie. Todo el mundo, hay gente que cuando conoce un acto delictivo, por ejemplo en urbanismo, lo denuncia. Con lo cual la Fiscalía o un juez empieza a actuar y empieza a investigar. Con el incumplimiento de las leyes sobre archivos no hay denuncias, con lo cual nadie actúa. Simplemente las asociaciones y los archiveros estamos batallando continuamente, pero el eco que tenemos es muy escaso. Con lo cual hay que intentar que se establezcan medidas para que las leyes de archivo, el incumplimiento de las normas de archivo también sean consideradas como corrupción y de esa manera que los jueces puedan actuar. Cuando yo estaba haciendo la tesis consulté un portal en el que hay multitud de sentencias, se pueden consultar sentencias de todo tipo y se llama elderecho.es. Estuve consultando ese portal y ahí lo bueno es que puedes buscar por tipo de delito o también por la infracción contra algún artículo de una ley determinada. Y estuve buscando por lo que dice el Código Penal de infidelidad en la custodia de documento público. Pues yo creo que me encontré 1 o 2 casos, no más. Y creo que en la Administración española se podría denunciar en todas partes por infidelidad en la custodia de documento público, ¿no? Y, sin embargo, no se está actuando contra eso, salvo cuando son casos muy graves, cuando están vinculadas a procesos de corrupción urbanística, es cuando se está prestando atención a ese artículo del Código Penal. Puedo poner un ejemplo muy reciente que me afectaba indirectamente, no directamente. En el año 2008, el ayuntamiento en el que yo trabajaba, de San Bartolomé de Tirajana, tuvo una intervención policial por corrupción. La sentencia salió en el mes de marzo. Casualmente, al jefe de archivo, que había sido político durante todos los años, estaba imputado también, y a él, que ahora vuelve a ser jefe del archivo, es al único que se le imputa infidelidad en la custodia de documento público. A un jefe de archivo, con lo cual ya es bastante sintomático. Pero es lo único, es de los pocos casos en el que hay este tipo de imputaciones. Y seguramente si los jueces indagaran, porque en la raíz de los problemas de corrupción está la infidelidad en la custodia de documento público y en la manipulación de documentos. Con lo cual, si intentásemos ahondar en todos esos aspectos, quizá la cosa sería mucho mejor, tanto para la ciudadanía como para los propios archiveros, que tendríamos un respaldo legislativo más fuerte del que tenemos hoy en día. Así que, tras este repaso muy rápido por estos procesos de construcción y de destrucción que yo establezco, el resultado final que tenemos es que el acceso a la documentación, tanto antes como ahora, está excesivamente condicionado al poder. Vemos lo que el poder quiere, evidentemente. A lo largo de la historia, los grupos de poder han trabajado favoreciendo más la desinformación que la información. Y esta desinformación puede ser de dos tipos: no proporcionando información o manipulando la información que va a darse. Hace un momento me llegó un WhatsApp con una imagen de lo que estaba saliendo en las noticias de la 1, que era que la jueza ordena que la Policía Nacional detenga un furgón de los Mossos donde iba documentación del 1 de octubre que iban a incinerar. Enseguida se lo comenté a las compañeras de Cataluña para decirle, oye, esto. Dice, sí, se va a incinerar documentación que ya está digitalizada. Por lo tanto, esa se va. Pero claro, en el titular de la noticia no salía que era documentación digitalizada. Con lo cual ya vemos cómo tanto el Gobierno central como el Gobierno de la Generalitat
también hacen el uso de la información según su conveniencia. Eso lo han hecho todos a lo largo de la historia, ahora no va a ser diferente, evidentemente. Con lo cual tenemos que estar muy atentos a qué información se da para poder vislumbrar qué es lo verdadero y qué es lo falso. No, perdón, que me he ido. Aquí esta no es. Así que todos los sistemas de poder, tanto los absolutistas, totalitarios como democráticos, interpretan que dar información al ciudadano no es un derecho de éste, sino una concesión por parte de quien gobierna. Y para que esto sea una realidad, el poder se ha arrogado siempre el control de los archivos y ha subjetivado a sus intereses también la valoración de documentos. Se destruye lo que no interesa que se sepa, se conserva lo que va a crear una memoria acorde a nuestros intereses y a nuestro beneficio. Así que, como conclusión, si hacemos un recorrido por la historia de los archivos españoles, nos alerta de que la atención o desatención a los archivos por parte de los sistemas de poder está mediatizada por fundamentos políticos y económicos, que es en lo que se basa la corrupción que vemos hoy en día, en su mayor parte. Y esto viene a ser la raíz tanto del diseño como del incumplimiento de las políticas archivísticas que se han intentado implantar en la Administración española, poniéndose en evidencia también que cuanto más férreo es un sistema de poder, más se exige el cumplimiento de la política archivística, la que sin duda desfavorece al pueblo. Mientras que un sistema democrático como el actual, con pretensión aperturista y garantista para la ciudadanía, las políticas archivísticas y de transparencia que deberían existir no terminan nunca de desarrollarse. De modo que todo lo que he ido expresando hasta ahora conduce a una necesidad clara, y es que en el momento de enfrentarse a un archivo, tanto los historiadores como cualquier interesado, deba plantearse previamente por qué encontramos unos documentos y por qué no otros, indagar en la historia de ese archivo, en la historia archivística, para saber por quién fue creado, en qué momento y cuál ha sido su devenir, porque poco de lo que ocurre en el entorno de los archivos es inocente y averiguar estas cuestiones nos ayudará a acercarnos a un periodo o a un hecho determinado de forma más certera. Muchas gracias. Muy rápido, ¿verdad? Entramos un poco en el turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiere comentar alguna cuestión? Yo, por mi parte, agradecer a Víctor la presentación en forma, al menos eso es lo que a mí me ha parecido, de esquema, donde cada uno de nosotros podemos ir colocando nuestras propias experiencias y conocimientos en alguno de los apartados. ¿Os animáis? Si no, paso yo a preguntar, que yo soy muy preguntón, ¿vale? Pero facilito. Facilito, vale. No he tomado postre ni café. Alguna cosa de lo que has dicho quisiera ahondar un poco. Por una parte, las alusiones que has hecho al derecho de acceso me han recordado una frase de García de Enterría que decía que del jurista, que decía que el derecho de acceso iba a convertir las oficinas de la Administración en oficinas de cristal, cosa que no ha pasado, evidentemente. Ya se ha encargado la Administración de que eso no ocurriera. Lo cual me lleva al razonamiento posterior, que es el que quiero un poco que comentes. ¿Los archivos per se son democráticos? Esta me parece que es la gran pregunta. ¿Era fácil? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, los archivos están al servicio de la Administración, estoy hablando ahora de los archivos públicos, están al servicio de la Administración y la Administración al servicio del Gobierno. Es así. Y los archivos guardan la evidencia de la actividad tanto del Gobierno como de la Administración. Entonces, el archivo per se difícilmente puede ser democrático si el Gobierno no es democrático. Entonces, el archivo siempre está, bajo mi punto de vista, al servicio del poder, sea el tipo de poder que sea. El archivo no cuestiona el tipo de poder. Y, por lo tanto, es un poco lo que planteo si realmente el archivo es democrático, como muchos creemos, que estamos al servicio del ciudadano, y lo decimos muchas veces, y en la práctica creo que estamos mucho más al servicio de la Administración que del ciudadano. Evidentemente, desde ese punto de vista, no, el archivo no es democrático. Por eso yo planteaba al inicio que son tres políticas archivísticas, y una cosa es lo que dice la política archivística, lo que dice la legislación que hay que hacer, pero otra cosa es lo que se hace, ¿vale? Desde la Constitución del 78 se pretende romper con el oscurantismo anterior y que haya un aperturismo, pero evidentemente tampoco al poder que gobierna tampoco le interesa. Y la prueba la tenemos en que una queja
recurrente por parte de los que acceden a la presidencia del Gobierno, que se encuentran la destrucción de todo lo anterior. Por lo tanto, no puede haber tampoco una continuidad en la actuación, porque ni siquiera puedes conocer las decisiones en base a que las tomaron. Eso me lleva a pensar, como bien dices, que los archivos no son democráticos, los archivos siguen vinculados al poder y al servicio del poder, sea ya del poder de un partido o del poder de una corporación. Por eso decía al principio que si entramos a profundizar en cómo se han desarrollado las diferentes políticas archivísticas, vamos a ver que no varían mucho unas de las otras. Y sobre todo, si nadie obliga al cumplimiento de las leyes de archivos y a que los archivos estén bien gestionados, que es lo que puede dar pie a que haya un poquito más de transparencia y a que se democratice el archivo, evidentemente va a ser imposible que estemos al servicio del ciudadano. Ya entramos también en lo que hablaba esta mañana con Jesús, sobre quién nos paga, los que trabajáis ya, yo ya no, en la administración, evidentemente se suele confundir quién nos paga. Parece que nos paga la administración o el partido político que gobierna, y a ellos les interesa que pensemos eso y también procuran que así sea. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que quien nos paga es el ciudadano, que es el que está manteniendo la administración con sus impuestos, ¿no? Por eso habría que darle un mayor sentido a toda la transparencia y a la gestión de los archivos, lo que ya hablaba al principio, una mayor gestión de los archivos, unos archivos más abiertos, evidentemente será lo que nos lleve a un sistema de mayor participación del ciudadano, si llega a conocer realmente qué decisiones se toman y en base a qué. Ahora mismo, si se manipula hasta un procedimiento para conceder una obra y lo que se registra es ya el resultado final, evidentemente la participación va a ser sesgada, porque no tenemos toda la información. En relación con la pregunta que hacía Paco, yo pensaba, o bueno, quería decir en voz alta, ¿no?, algo que me ha venido a la cabeza. Los archivos de regímenes no democráticos han llegado a tener usos democráticos para restituir a las víctimas, ¿no? O sea, es un juego... Claro, es el reverso. Ocurre lo mismo con los archivos de la Inquisición. Los archivos de la Inquisición tampoco eran públicos en su época y eran también unos archivos un tanto, bueno, no eran archivos represores. Daba pavor estar en los archivos de la Inquisición, igual que daba pavor estar en los archivos de la Stasi o en los de la Policía de Guatemala, como nos mostraba esta mañana Nuria, ¿no? Evidentemente, el archivo como agente represor, con el tiempo se puede convertir en un agente de rendición de cuentas y depuración de responsabilidades, pero claro, necesitamos para eso el transcurso del tiempo. La acción de las personas. Exactamente. Y la desaparición del sistema que claro, nos creó. Claro. Hay una película, me imagino la conocerán, muy interesante, que es La vida de los otros, ¿no? La película alemana, cómo se va creando todo el sistema de información, cómo va espiando, y luego ya cuando cae el régimen se abre el archivo y se publica ese libro por parte del autor, ¿no? Antonio, que tú sí has tomado perdonar el abuso café. porque me toca hablar ahora, pero... Ten en cuenta que tú sí has tomado café. No me puedo resistir a la pregunta. ha sido provocador. Paco, y yo soy un poco más optimista, yo discrepo cordialmente. Está muy bien discrepar. No creo en la capacidad de los archiveros como colectivo en influir también en que el archivo sea democrático, no sea un ente al servicio del poder. Pero ahí está en juego nuestra capacidad de compromiso y nuestra capacidad de reivindicar la independencia profesional, en el mejor sentido de la palabra. Nos paga quien nos paga nuestro gobierno, pero eso no significa que tengamos que ocultar los expedientes que acusan a ese mismo gobierno de corrupción o de malversación o de mala práctica. Eso es evidente, que no nos pueden obligar a destruir unos documentos. Hay acciones que pueden parecer heroicas, como la de la archivera de Valdemoro, que le obligan a quemar una serie de documentos y se niega en redondo. Y le piden la llave de la extractora y de la picadora y se niega a entregarla. Y se va al juez. Al final revientan la puerta, cogen la picadora y la usan. Pero ella por lo menos se negó y además lo denunció. Y estamos hablando del pueblo donde fue el cacique Máximo uno de los imputados en la causa por corrupción mayor que hay en Madrid, ¿no?, que es el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Quiero decir que yo también creo en la capacidad nuestra como profesionales y creo en las asociaciones profesionales y creo en todo esto que estamos haciendo. Y nuestro papel es muy importante. Entonces, también creo en que la legislación va dando pasos importantes. En torno a qué se selecciona, qué se conserva, qué se destruye, las comisiones calificadoras cada vez van teniendo una presencia interprofesional, interdisciplinar, mayor. Hay que conseguir que las nuevas leyes hagan que los dictámenes de esas comisiones sean de obligado cumplimiento, obligatorios, no solamente preceptivos, sino que sean firmes y que haya que seguirlos de forma imperativa. Yo creo que esos son avances, y que se vaya democratizando qué es lo que se conserva y se destruye también forma parte de esa capacidad de invitar a la sociedad civil a participar en esas comisiones y en esos grupos que al final van a decidir qué se conserva y qué no se conserva. Vuelvo a insistir en algo que ya dije esta mañana. Hay que conseguir que no sea monopolio del poder lo que se conserva o no se conserva en los archivos, que no sea un monopolio exclusivo del poder la institución archivística, sino que sea una institución democrática. Igual que un hospital no decide a quién cura y a quién no cura, nosotros no podemos estar al albur de qué documentos guardamos o no guardamos en función de que perjudiquen o beneficien al poder, sino que tendremos que actuar de acuerdo con nuestra deontología profesional y con nuestros criterios. Eso a veces es difícil. Y en países en situaciones complicadas todavía más difícil. Por eso, desde el Consejo Internacional de Archivos se ha lanzado el documento de trabajo que es Principios Básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos, que creo que es muy importante, que da una serie de vías alternativas para que en situaciones de presión tengas unas ciertas válvulas de escape como profesional. Construir esas herramientas, utilizarlas y manejarlas es muy importante. Yo creo que es una ventanita abierta al optimismo en función a lo que dices tú, que yo en esencia comparto el criterio, pero creo que tenemos que plantear eso desde un punto de vista más optimista. Y también recuerdo que entre las cuestiones que ahora están en debate en el paradigma profesional, porque yo creo que el paradigma profesional tiene que cambiar, pero no en función de las nuevas tecnologías, sino en función de cuestiones éticas y deontológicas como estas que vemos, se llegan a cuestionar cuestiones, valga la redundancia, como el principio de procedencia, en el sentido de que no se confunda principio de procedencia con derecho de propiedad. Los documentos han sido producidos por el gobierno municipal X o por el gobierno autónomo Y, pero eso no significa que el que tenga la capacidad de decidir sobre ellos sea el gobierno municipal X o el gobierno autónomo Y, sino que en esa decisión tienen que intervenir aquellos a los que les afectan los documentos, aquellos que están retratados o recogidos en los documentos. Es decir, los documentos son propiedad de aquellos a quienes afecta, no de aquellos que los produjeron, aunque el principio de procedencia se mantenga y se respete desde el punto de vista teórico y no mezclemos unos fondos con otros. Pero yo creo que esa concepción también es muy importante, no confundir principio de procedencia con derecho de propiedad y de discrecionalidad. Lo que pasa es que yo creo que ahí juega un poco un papel bastante importante la posición de debilidad de muchos archiveros. La precariedad laboral que hay en los archivos, eso, un funcionario de carrera se puede enfrentar a un alcalde y decir, no, hasta aquí hemos llegado, las decisiones las tomo yo y punto. Pero la fragilidad que tiene como trabajador el archivero, eso hace que al final diga, bueno, pues yo me voy a callar porque yo tengo que comer. Y ahí hay un problema de raíz muy grande. Yo siempre he dicho que los archiveros, ya que somos los custodios de toda esa información, de toda la documentación, que por qué no somos habilitados nacionales igual que un secretario o un interventor. Quizá de esa manera tendríamos mucha más fuerza para enfrentarnos a una corporación y decir, no, perdona, aquí hay unas directrices, igual que hace el secretario o hace el interventor, secretaria, interventora, igual que actúa acorde a la ley, se supone, hay casos desviados siempre, pero tiene una fuerza dentro de la administración y ahora incluso se le da más fuerza con todo el tema de la gestión económica y demás. Claro, los archiveros seguimos con una debilidad enorme. Yo conozco compañeros en Canarias que ni siquiera van a un curso porque dicen que es que si salen del curso les van a pedir la llave y ya una vez que le den la llave a un político ya no se la devuelven. Entonces hay una posición de debilidad muy grande, muy grande. Yo entiendo que, porque este debate yo creo que es constante en todos los encuentros entre archiveros, sobre cuál debe ser la actuación del archivero,
la gente que está en una posición determinada como funcionario de carrera tiene mucha más fuerza ante cualquiera que los que están en una posición de debilidad, un laboral indefinido o un contratado a tiempo parcial, y ya no hablemos de todos los que hay con subvenciones y demás. Entonces, lo primero que habría que cambiar yo creo que es la profesión, o sea, la consolidación del empleo en la Administración. Se anima la gente, Paco. No hay nada como provocar para... Bueno, efectivamente esta és una qüestió molt polèmica i jo crec que està molt bé, està muy bien que Antonio sea optimista, y creo que es bueno ser optimista porque te hace ser activo y proactivo en beneficio del bien y de los buenos objetivos. Pero claro, yo creo que la realidad que nos ha dibujado el ponente es bastante diferente. Y efectivamente yo estoy bastante de acuerdo con tu planteamiento que en nuestra situación de debilidad es difícil ser optimista, y además estamos hablando continuamente de bon govern, de transparencia, de accountability, de tal y pascual, y está muy bien que todo eso se introduzca en nuestra cultura, en nuestros horizontes, en nuestro futuro. Pero si vemos la situación real de debilidad, si vemos cómo se está manipulando hoy en día la información, hoy en día, o sea, cada día en todos los diarios, y cómo los documentos llegarán o no llegarán realmente los documentos decisivos importantes al archivo. Y eso no dependerá o no depende ahora mismo de nosotros. Entonces, creo que yo veo las dos cosas. O sea, veo que sí, que hay que trabajar por mejorar, pero es bueno tener fe, pero a veces la pierdes un poco, ¿no? Y luego sí que, perdonad, hay otra cosa en tu planteamiento que sí que me parece un tanto discutible. Es decir, que califiques una etapa como autoritaria o dictatorial que nace precisamente en 1835, no lo veo nada claro. Porque precisamente la Revolución Francesa y la Revolución Española liberal, que se concreta en el año 1835 con una serie de actos revolucionarios que llevan a la Constitución de 1837, no es precisamente el momento más autoritario. Precisamente la Revolución Liberal está en contra del absolutismo del que se intenta salir. Hay unas guerras carlistas por medio, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay destrucción también de archivos, ¿no? Pero, claro, calificar el nacimiento del liberalismo que dentro lleva la semilla democrática, no es que ese liberalismo evidentemente es censitario en aquellos momentos, es nacionalista, etcétera, pero calificarlo de dictatorial o totalitario yo creo que es un término más propio del siglo XX que no del siglo XIX, y precisamente en un momento revolucionario en el que dentro de los liberales está el sector demócrata y el sector republicano. Sí, tienes razón. Tienes razón. Lo que pasa es que es verdad que me vi en un dilema de qué nombre ponerle a ese periodo. Y como la actuación seguía siendo desde el gobierno central, pues se me ocurrió que, por la forma de actuar que tenía, se me ocurrió que ese podía ser el nombre que lo podría definir mejor a ese tipo de política. Pero simplemente era por eso, no desde el punto de vista de partidos y demás, sino desde el punto de vista de la relación con el archivo por parte del poder. La chica... Bueno, yo quiero hacer más que una cuestión, un pequeño comentario, porque bueno, yo he comentado esta mañana, yo soy historiadora, entonces más que profesional de archivos, soy usuaria de archivos en realidad. Entonces yo creo que si hablamos de democratización de los archivos, de transparencia, de creación, destrucción, de todo lo que aparece en los archivos, yo creo que en cierta manera, aunque lo que voy a decir puede ser un poco obvio, lo que puede colaborar también a la destrucción de los archivos es la desinformación. Y yo me refiero por parte de los usuarios, el ciudadano de afuera, que no es funcionario de archivos, que no trabaja para la administración, porque un funcionario de archivos sabe lo que es un archivo, cómo funciona y qué hay. La administración lo sabe, el Estado lo sabe, pero el ciudadano de a pie no. Si es una persona que por su trabajo habitualmente puede visitar un archivo, sabe lo que es y dónde ir, pero tú a lo mejor a un ciudadano le dices, mira, si quieres consultar el expediente de una obra de no sé qué que ha pasado, tienes que ir a un archivo, y a lo mejor te mirará y te dirá, ¿qué es eso? Que muchas veces ya no se trata
solo de la legislación, evidentemente que sí, y del uso que se hace de la información de los archivos y que no se destruya, pero muchas veces también es darlo a conocer, porque si yo como ciudadano no sé que existe una información a la cual yo tengo acceso, cuando por ejemplo un archivo que has comentado, María José ha comentado, de la cuestión de un archivo de un régimen totalitario que después se abre y una persona que ha sido víctima se puede en cierta manera restituir con lo que hay ahí, pero si a mí como víctima nadie me dice que eso existe y que puedo acudir a solicitar y a utilizar esa información, claro, no hay tampoco ni transparencia ni democratización y la información es como si no estuviera, ¿no? También se destruye en cierta manera. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. ¿Puedo contestar? Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente nuestra como profesionales, porque que el ciudadano nos conozca, que conozca los archivos, los derechos que tiene, de eso se llevan hablando en las conclusiones de todos los congresos desde los años 80. O sea, yo una vez me puse a analizar las conclusiones de los congresos de ANABAD, que son los que se han hecho durante más tiempo, y decía, pues sí, decimos siempre lo mismo, Entonces, es posible que también nosotros como profesionales tengamos gran parte de culpa. Cuando estábamos en la coordinadora, que estaba Paco de presidente y yo estaba de vocal por parte de Canarias, hablábamos también de esto, de que cómo llegar a la sociedad, que la sociedad conozca los archivos, que sepa. Y yo le decía, si hacemos una huelga general, todos los archiveros de España un día sale en prensa. Porque te acuerdas que hablábamos de un artículo en prensa, pero la gente ve archivo y pasa por alto. Entonces, hay que hacer algo gordo seguramente para que digan, ¿y estos quiénes son? Y ya entonces se preocupen, quizá. Pero luego está también la labor de divulgación que tenemos que hacer. Muchas veces, y hablo por mí mismo, hemos cometido el error, o yo por ejemplo he cometido el error, de organizar jornadas y congresos y demás enfocados a los profesionales, o con mucho a los historiadores. Y hablar, porque somos muy pesados, del cuadro de clasificación, ahora de los metadatos y de todas estas cosas. Evidentemente al ciudadano eso no le interesa lo más mínimo. Por si te sirve de referencia, en Lanzarote desde hace 3 años estamos intentando hacer unas jornadas diferentes, que son jornadas de archivos para los ciudadanos. De entrada, todavía la gente, cuando ve la palabra archivo, dice esto no va conmigo. Pero estamos poco a poco atrayendo a bastante gente. En las primeras jornadas hubo 30 y pico personas, y tratamos el porqué de la existencia de los archivos. O sea, se le explicaba a la gente por qué existían los archivos, desde el punto de vista político o desde el punto de vista de las familias nobles, por ejemplo, ¿no? Perdón. Y las de este año, que titulamos como Archivos para la Dignidad de la Vida, era para que la ciudadanía en general viera la potencialidad de los archivos, que los archivos son mucho más que una licencia de obra. Entonces ahí, por ejemplo, Ramón Alberch habló de Archivo de Derechos Humanos, Ricard de Archivos Sin Fronteras también habló del trabajo que están haciendo, pero luego llevamos un sociólogo, estuvo hablando de la investigación en archivos para todo el tema de los niños robados, que está ahora en prensa, con lo cual eso atrae mucho a la ciudadanía. Y un caso que atrajo mucho es un investigador que a partir de un velatorio en su familia se entera de que la familia de la mujer había muchos casos de muerte súbita con 30 y pico años. Y en principio la gente que moría en el pueblo con 30 y pico años por muerte súbita no estaban relacionados entre sí, no eran familia. Y él se puso a investigar en el archivo parroquial la genealogía, hasta que dio con una persona originaria de un problema genético. Ahora todas esas personas están genotipadas y ya no les da, vamos, no mueren. Y eso es un trabajo que parte de un archivo. Entonces, yo creo que también los archiveros tenemos que empezar a dejar de hablar mucho de lo que hacemos y explicar más para qué sirve lo que hacemos. Y que va mucho más allá de darte acceso a tu expediente de obra. Digo el expediente de obra porque como muchos trabajamos en archivos administrativos, pues es lo más común. Entonces el ciudadano identifica el archivo como eso. Ah, pues allí tienen 4 cosas del ayuntamiento y cuando necesite la hora de mi casa iré y si no, no voy nunca. Pero hay que mostrarles también que hay muchos más estudios que se pueden hacer a partir de la investigación en archivos. Y estudios incluso médicos. O sea que... Vale. Lo dejamos aquí y sube el siguiente ponente y así...